Estamos en la iglesia. Sí, Francisco, estamos en la fachada principal de la iglesia, en la entrada principal de la iglesia conventual. Estamos en el atrio de entrada, que tenía 3 arcadas, una arcada principal y 2 laterales, que accedían al atrio de entrada de esta hermosa iglesia, que como sabéis tiene una estructura de cruz latina, ¿no?, con una bóveda que no se ve desde el exterior, pero que desde el interior pues se ve perfectamente. Y es una construcción típicamente capuchina, ¿no?, de una sencillez elegante, pero de una sencillez que enamora al mismo tiempo, ¿no? El atrio es el lugar previo a la iglesia, era el lugar donde se reunían los fieles antes de entrar en la iglesia, y los que no estaban bautizados quedaban en el atrio, no podían entrar en la iglesia, porque no estaban todavía incorporados a la comunidad cristiana, tenían que quedar en el atrio. Esto es muy típico de las iglesias de los primeros siglos, ¿no?, del cristianismo. Entonces, este era un lugar muy abierto, porque además en este lugar se accede a la pastora. Estamos en lo que podemos llamar el claustro de los frailes capuchinos, y ellos le dieron el nombre de Divina Pastora. Es un lugar de recogimiento, de espiritualidad, es un lugar de encuentro con Dios por medio de la naturaleza, porque de hecho aquí hay un manantial de agua que brota desde el suelo, ¿no? Y ellos le dan el nombre de Divina Pastora, porque es una advocación propia de los capuchinos, ¿no? Ellos conciben que la Virgen es una pastora que cuida a su rebaño, a sus hijos. Es sacado de la imagen de Jesús buen pastor, ¿no? Y se le conoce, y en el pueblo se conoce este lugar como la pastora. Era un lugar espiritual, ¿no? Es el claustro, el lugar donde, de esparcimiento espiritual, donde ellos hacen sus lecturas, donde ellos hacen sus meditaciones, donde además, bueno, pues en los momentos de retiro, en los momentos de silencio, que estaba arreglado en sus horarios, pues ellos se retiran ahí en este lugar. Como veis, es un lugar precioso de retiro absoluto, no hay contacto con la población, es un lugar de claustro, de silencio y de oración. En Casares, la Fuente Vieja es conocida, ya en 1600 se habla de la Fuente Vieja. Es esta, ¿no?
Esta es la fuente se corresponden a dos nacimientos, bueno, dos nacimientos. Uno es la Pastora, que una vez que se construye el convento queda incorporado a la vida conventual, y otra es la fuente pública, que es la que está en el llano. Pero el nacimiento era de la fuente vieja. De hecho, la importancia vital de este convento es que ese nacimiento de agua va a dar agua para la bebida, para beber los frailes, y para el riego de la huerta. De hecho, esto es la conducción del agua. Fijaros qué cosa más bonita, excavada en la misma piedra. El aprovechamiento del agua en esta tierra es prioritario, y los frailes saben rentabilizar este agua, y sobre todo, como ha dicho José Antonio, es un sitio de tranquilidad, es un sitio de retirada, es un sitio donde el hombre se encuentra con sus creencias y donde se aleja del mundanal ruido, de todas las situaciones que se van encontrando ellos como limosneros en la calle. Y es el reconfortamiento de tanto de la persona en su físico como en su espíritu. Y el agua, el bien natural. Tenemos que tener en cuenta que es todo un complejo, ¿no? Junto al templo está la zona de las celdas, refectorios y cocina. Y estaban unidos, es decir, el fraile hacía vida tanto en el templo como en el lugar donde ellos vivían habitualmente, que era el convento, y era todo un complejo unido. Ese espacio de recogimiento era en donde nos encontramos ahora mismo, el claustro, la Divina Pastora, la Pastora como hoy lo conocemos. Eso, exactamente, ¿no? Seguramente habría una capilla. Claro. De hecho, tenemos los restos de una capilla, que, como bien nos dice Javier, bueno, pues era una capilla dedicada precisamente a esa advocación, la advocación de la Divina Pastora, ¿no? Una capilla que además estaba unida, adosada a la iglesia. Entonces, quienes entraban en la iglesia podían acceder a la capilla lateral de la Divina Pastora, ¿no? Este convento se puso bajo la advocación de la Purísima Concepción. En el 1731, cuando ya se replantea hacer este convento, se pone bajo esa advocación. Era una advocación propia de los capuchinos, ¿no? Por tanto, esta es la iglesia conventual, que ahora en la actualidad es la parroquia, y la conocemos como la parroquia de la Encarnación, aunque aquí en el pueblo se conoce como la iglesia del llano, ¿no? Por el lugar donde está, ¿no? Es la parroquia de la Encarnación, pero es la iglesia conventual, y realmente ha cambiado bien poco, porque la estructura es la misma, la estructura de cruz latina, con esta bóveda tan maravillosa que tiene, con un crucero realmente abovedado, precioso, por eso esta iglesia tiene una acústica extraordinaria, ¿no? Con sus capillas laterales, que evidentemente ya han sido modificadas porque el culto ha cambiado, ¿no? En las capillas laterales los frailes lo que hacían eran celebrar misas, porque antiguamente no se podían decir misas concelebradas, con muchos curas, cada cura decía su misa, por así decirlo, para que lo entendáis. Entonces había capillas laterales, que son estas, y ahora esas capillas laterales son usadas para la exposición de una imagen, imágenes que las que tenemos aquí ya son posteriores al año 1940, son imágenes realmente recientes. Aquí hay algo maravilloso, que son las pinturas que están ocultas y que, bueno, adornaban toda la iglesia conventual. Entonces hemos hecho varias catas y hemos descubierto que esta iglesia, bueno, pues tenía unas pinturas, ¿no? Y bueno, como veis, el altar es lo que ha cambiado también. El altar ha cambiado mucho, porque con la reforma del Concilio Vaticano ya el sacerdote celebra de cara al pueblo,
en la época conventual los sacerdotes celebraban pegados al altar, es decir, de espaldas al pueblo, ¿no? Y además la disposición del convento era una disposición del templo del convento, era una disposición conventual. Ellos no solamente lo utilizaban para las misas, sino que lo utilizaban para su liturgia, la liturgia de las oraciones, los maitines, los laudes, las vísperas, ¿no? Entonces vemos cómo adosada aquí a la iglesia hay un balcón donde los frailes enfermos se asomaban para poder seguir las celebraciones, ¿no? Que eso es muy interesante también, ¿no? ¿Qué tipo de celebraciones se hacían entonces aquí, en este espacio? Claro, eran celebraciones, en primer lugar, sacramentales, donde se celebraban los sacramentos, porque los frailes empezaron a adoptar competencias parroquiales. Ellos bautizaban, de hecho tenemos aquí la capilla del bautismo. Ellos celebraban triduos, novenarios, todo lo que era devoción popular era muy propio de los frailes, ¿no? Y luego, sobre todo, la predicación. Es decir, lo que verdaderamente destaca en los frailes capuchinos es la predicación. Ellos, con motivo de la Semana Santa, con motivo de la Navidad, con motivo de vísperas de grandes fiestas marianas, ellos hacían grandes predicaciones donde acudía el pueblo. Y por eso este templo es tan grande, ¿no? Porque la idea que ellos tenían es que fuera un templo donde pudieran participar el mayor número de personas posible, ¿no? Y en esas celebraciones se utilizaba, por ejemplo, la música, porque vemos que al fondo hay un fabuloso coro. Claro, claro. Te agradezco que se me pasaba ese apunte tan importante. El coro, como en todos los conventos, es parte fundamental. El coro era el lugar donde los frailes rezaban y cantaban la liturgia de las horas, ¿no? Y entonces, pues claro, en las celebraciones litúrgicas era muy importante la música. De hecho, el coro es un coro muy amplio y tiene una acústica perfecta, ¿no? Entonces pensamos, porque además tiene un acceso directo a la zona de las celdas de los frailes, pensamos que era el coro más utilizado por ellos en la vida diaria. Bueno, José Antonio y compañeros, creo que nos hemos acercado a ese convento antiguo, desde su construcción, a esos años donde todo esto era un gran espacio, en la portería, el convento, la zona conventual. Después nos hemos acercado al claustro, a la pastora, estamos aquí en la iglesia, y quizás el motivo de esta grabación es conocer lo que vamos a presentar a continuación, que es y que ha motivado esta iniciativa, que es el descubrimiento de una cripta que podemos encontrar justo debajo de donde estamos nosotros. ¿Qué es? ¿Qué hemos descubierto? ¿Cómo se ha descubierto? ¿Y qué hemos encontrado? Bueno, pues ha sido un gran descubrimiento, ¿no? Sabíamos que existía un lugar de enterramiento debajo del altar, pero no desconocíamos las dimensiones de esa cripta, de ese lugar. Y en noviembre del año 2020 accedimos con un equipo de arqueólogos, de restauradores y un equipo de técnicos, accedimos por fin a la cripta, ¿no? A esa maravillosa cripta de unas grandes dimensiones que era propiamente el lugar del enterramiento, no solamente de los frailes, sino de personas de aquí del pueblo también. ¿Y cómo se hizo ese descubrimiento? ¿Cómo os disteis cuenta? ¿Cómo llegasteis a la cripta? Pues fue muy complicado porque desconocíamos todo, era como andar a ciegas, ¿no? Al principio, ¿no? Tan solo sabíamos por tradición oral en el pueblo, incluso personas muy concretas nos decían que de niño entraban por los respiraderos de esa cripta, ¿no? Pero bueno, era todo como noticias muy vagas, ¿no? Hasta que nos embarcamos, fuimos valientes y entramos por los respiraderos a ese lugar, a la cripta, y fue un descubrimiento maravilloso. Bueno, y podemos visitar la cripta, ¿no? ¿Puedes mostrárnosla? Claro, ya podemos entrar en la cripta
y el que nos puede enseñar la cripta es el director de Arqueología y Antropología, David, que nos va a explicar qué trabajos se han hecho dentro de la cripta.